Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo diálogo de la serie que llamamos Amistades Literarias. Este filme nacional que está sucediendo en Mar del Plata está atravesado por el tema de la amistad, inspirado en la figura de Victoria Ocampo y cómo a través del cultivo de sus amistades propició no solo un ambiente cultural y social muy especial, sino que también a través de esos vínculos hizo literatura. En el primer diálogo Amistades Literarias, que pueden ver en este mismo canal de YouTube, estuvieron Hernán Roncino y Ricardo Romero, quienes conversaron justamente sobre procesos creativos, inspiraciones literarias que comparten y cómo su amistad permea la escritura de ambos. Pues bien, en este diálogo, Amistades Literarias 2, las escritoras y amigas Bettina González y Esther Cross conversarán bajo esa misma línea sobre sus lecturas, procesos creativos, justamente cómo la amistad también permea y impulsa proyectos de escritura entre ambas, y también sobre el panorama literario que comparten. Guiará esta conversación una persona que las conoce muy bien. Paola Lucantis es periodista y editora de Tusquet, y como editora ha tenido la oportunidad de editarlas a ambas, a Bettina y a Esther, y ha seguido de cerca su proceso de escritura y también el vínculo justamente que Bettina y Esther tienen. Bueno, que disfruten mucho esta charla, los y las dejo con ellas. Hola Bettina, hola Esther, muchas gracias Hola. a Filba, un placer estar con ustedes aquí coordinando esta conversación que nos llevará por la amistad literaria que han cultivado en los últimos años. Pensar en ustedes es pensar en algo que las une, ¿no? Algo no solamente por ser escritoras contemporáneas, sino quizás algo estilístico, una manera de mirar el mundo de la literatura. Así que bueno, yo simplemente voy a darles algunos disparadores para que ustedes nos vayan contando de qué se trata esta amistad. Cuando me pidieron que coordinara esta charla, me puse un poco a pensar en las amistades literarias, algunas referencias, ¿no? En la historia de la literatura hay grandes amigos y amigas como Hemingway y Fitzgerald, como Pizarnik y Orozco, como Gabriela Mistral y Victoria Ocampo, y un poco más contemporáneo como María Elena Walsh y Leopoldo Brizuela, y muchas más. ¿Qué amistades literarias son referencias para ustedes? Individuales y quizás en esta conjunción que tienen ya como amigas literarias, ¿no? Bueno, empiezo yo. No, tenemos que mencionar sí o sí, me parece, a Borges y a Bioy, ¿no? A Borges y a Bioy, claro, sí. Porque es una amistad literaria muy particular, o Esther sabe más que yo de esto y puede hablar mucho más, pero pocos escritores escriben juntos, no uno, sino varios libros, ¿no? Y si uno lee el famoso Borges de Bioy, se nota la compenetración que tenían con los proyectos literarios de cada uno y las lecturas que tenían en común, cuánto de su mundo más íntimo compartían, porque al fin y al cabo para ellos la vida era eso, la lectura, ¿no? Y entonces hay pocos ejemplos sobre todo en Argentina, de escritores que hayan podido además hacer eso, ¿no? Escribir a cuatro manos, tener proyectos de que fueron desde antologías hasta libros como los de Ciro Parodi, así que me parece que ese es un referente importante. Sí, totalmente de acuerdo. Hay algo que decía Bioy de Borges que creo que tiene que ver con esto, y él decía que para él haber conocido a Borges fue como conocer a la literatura viva, y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Una puede admirar a muchos escritores, pero siempre cuando estás leyendo un libro de alguien, de alguna manera hay una distancia ahí con el libro, por más de que en el momento de la lectura haya una absorción. Pero esta sensación de conocer al otro como la literatura viva, y este entusiasmo compartido, y después la suerte de poder colaborar. Hubo muchas amistades literarias donde la colaboración fracasó. Se me ocurre en Conrad y Maddox Ford, que trataron de escribir una novela juntos y no funcionaba. Y sin embargo, Borges y Bioy editaron juntos, hicieron antologías juntos,
folletos de yogur. Había algo ahí que se divertían, ¿no? Y además era convocante también con Silvina Ocampo. Bueno, esos me parece que sí. Y eran grandes amigos. Borges decía que la amistad genial era algo muy argentino y muy de la literatura argentina. Lo decía cuando hablaba de Macedonio Fernández también. Y cuando Así que hablaba sí, del Martín Fierro, ¿no? Que decía que para él era un libro donde la amistad era central. Él pensaba que el libro clave de la literatura argentina era un libro sobre la amistad de Fierro y de Cruz, ¿no? En realidad. Pensaba que esta amistad literaria podía tener como dos ejes para conversar, o varios, ¿no? Una es si una amistad puede llegar a un proyecto en común, que creo que nos van a contar algo más adelante, si ustedes lo han podido hacer. Y otra es cómo se genera esa amistad y cómo es esa conversación, si es en base a recomendaciones, a gustos literarios parecidos, a diferencias. En varias amistades literarias el género epistolar era un soporte muy importante, digamos. ¿Cómo es la conversación entre ustedes y sobre qué conversan? ¿Cómo se va cultivando esa amistad? Bueno, nosotros también tuvimos un arranque epistolar, ¿no? El otro día Bettina dijo que era casi decimonónico en eso, porque si bien nos conocimos personalmente, pero yo conocí a Bettina primero por sus libros, con mucha admiración. Me acuerdo de haber leído Las Poseídas y tengo muy, muy presente el recuerdo de ese deslumbramiento que provocan algunos libros, ¿no? Como una revelación de decir, bueno, ¿qué es este libro que está pasando acá? ¿No? Realmente como un acontecimiento, cuando una lectura es una experiencia. Y después me acuerdo de algunas veces que nos encontramos, pero me acuerdo mucho que nos mandábamos mails y empezamos a compartir lecturas y un poco como intercambiar también algún texto, comentarios sobre libros. No sé vos cómo lo recordás, Bettina, ¿no? Pero... Sí, ahora te escucho hablar y me pone contenta lo que decís de Las Poseídas, porque yo paralelamente te estaba leyendo a vos y me acuerdo que leí La mujer que escribió Frankenstein y vos y yo nos habíamos visto en algunos eventos, de lejos o charlando en grupo, pero yo no me animaba a hablarte, me parecías como, es Esther Cross. Entonces, ahora que un día dije, no, le voy a mandar, me voy a animar, tengo que animarme, le voy a mandar un correo, porque tenía el correo de ella de cadenas de correos, y entonces le escribí un mail sobre ese libro, sobre el libro de Mary Shelley, y ahí empezó esa relación epistolar, y ahí me hablaste de Las Poseídas, y bueno, y lo que pasa es que también compartíamos, sí, es verdad, universos de intereses, de lecturas, muy en común y muy raro de compartir, porque es como bastante bizarro nuestro universo, ¿no? Sí, afinidades excéntricas, ¿no? Sí, yo muy pensaba que al ser dos escritoras contemporáneas había muchos circuitos y círculos en común, y una de las cosas que les iba a preguntar, que ahí Bettina lo está contando, es si recordaban el momento en que ese intercambio, digamos, que uno lee al otro, se anima a hablarle o a comentarle algo de su libro y hay como un inicio de una conversación ahí. Bettina se animó a escribirte entonces. Claro, siempre es difícil porque vos te gusta una autora o te gusta un autor y capaz que después su personalidad no sé, claro. No sé si está bueno después querer conocer siempre a todos los autores que te gustan. Pero claro, Esther se veía divina, entonces me animé. Sí, a veces, sí, la verdad que fue un encuentro lindísimo y a veces es un bajón. Yo me pongo así ejemplos que son, para no contar anécdotas personales de encuentros que uno haya podido tener con escritores o escritoras que admira, que no fueron bien, pero ya que hablábamos de Borges contaba que él siempre había querido conocer a Enrique Banks, que era su poeta más admirado. Él siempre decía que si tenía que hablar de un poeta que admiraba mucho, hablaba de Banks, que ya aparte lo admiraba de chico, porque era así como una fascinación de la infancia, y finalmente el día que lo conoció se le acercó en una comida, se le sentó al lado y hasta le recitó a Banks un soneto de Banks mismo para mostrarle cuánto lo admiraba. Y Banks era alguien muy antipático, no le gustaba hablar,
le habló a Borges de las hormigas en los jardines y de cómo las combatía con cianuro. Estuvo muy antipático y fue tan horrible el encuentro que después, cuando se volvieron a ver, se hicieron como que no se conocían, se cayeron muy mal. Y él lo contaba esto como algo muy frustrante y como diciendo qué horrible que era esta sensación de admirar mucho a un autor en sus libros y después que no fuera bien el encuentro. Pero en nuestro caso, la verdad que fue gradualmente cada vez mejor, yo creo. Y además, descubrir estos gustos, cuando nos empezamos a mandar mails y a ver, que ya después nos encontramos varias veces, y descubrir, por ejemplo, no sé, por ejemplo, lo de Houdini, a Bettina le gustaba, leía mucho sobre Houdini, que es algo muy, muy raro y quizá casi a contracorriente de lo que en general hablábamos con otras colegas y otros colegas. Y ella estaba leyendo mucho Houdini, biografías de Houdini y el libro de Houdini. Y yo estaba leyendo en ese mismo momento, que es una casualidad casi mágica, hablando de Houdini, un libro que se llama La caja de Houdini, el arte de la fuga, que habla sobre distintas personalidades que se especializaron en escapar en la vida. Así que era como, realmente parecía como que todo confluía. Y yo veía todo. que Esther además posteaba cosas a veces en redes una vez que fuiste al museo de Houdini. Y yo justo estaba con ese libro de Houdini, que es un libro muy divertido porque él se dedicó a perseguir a los mediums, a demostrar que eran farsantes, ¿no? Porque los mediums usaban, y las mediums usaban trucos parecidos a los que usaban los magos, entonces él fácilmente podía darse cuenta cuando estaban haciendo un acto de ilusionismo. Y bueno, y ahí también empezó todo otro intercambio mucho más, yo diría, entre nerd y muy especializado, digamos, en una literatura del más allá, una literatura de lo sobrenatural, pero no de los escritores canónicos o las escritoras canónicas, sino de esto que está siempre en los márgenes de la literatura y de las vidas, porque estas son vidas atravesadas también por ese tema. ¿En qué momento, en qué tiempo pasó esto, digamos? ¿Hace cuántos años? ¿Cómo este momento? Mucho. Mágico. Yo te digo, el primer mail, yo sé cuando se lo mandé a Esther, porque como tenía tanto miedo, fue en el año 2014. Ajá, y esto pasó, llegar al libro este de Houdini y las medios y eso debe haber sido 18, 4 años después. 4 años estuvimos escribiéndonos. En el medio yo presenté una novela y vos, Paola, lo sabés muy bien, no me animaba a pedirle a Esther que me la presentara. Tuviste que escribirle vos. Andaban ahí. No sé si te acordás de eso. Sí, me acuerdo perfectamente. Y yo me acuerdo para mí la alegría que fue presentar la novela, que además era una novela muy distinta a lo que Bettina venía escribiendo, así que fue como una sorpresa, era realmente la escritura de Bettina es muy sorprendente en eso, porque va buscando un camino. A mí también me entusiasma mucho eso en las escrituras, siempre en la escritura de Bettina, sobre todo, que es de búsqueda, no es una escritora que llegó a un lugar y en ese lugar encontró una voz y le fue bien y se quedó ahí. A mí me interesa muchísimo eso de ella, y siempre es una sorpresa, es una aventura leerla. Y América Alucinada fue realmente, era deslumbrante. Y también a mí en paralelo me estaba pasando, creo que fue ahí un poquito después, que a mí me reeditaron una novela y me dijeron que, bueno, pensar a quién me podía escribir la contratapa. Y eso es algo muy delicado, porque por un lado una quiere que la persona que la escritora, la colega que escriba la contratapa sea una escritora que uno admira mucho. Por otro lado, tenés que tener confianza, porque en un punto te parece que le estás pidiendo a alguien algo que veo como, uy, le voy a pedir que se siente a escribir la contratapa, qué problema. Y esos son como en las amistades cuando se dan los primeros pasos de gran confianza, cuando uno dice, bueno, voy a confiar realmente. Yo tampoco me animé a pedírselo directamente, así que le pedí a la editora en ese momento que le escribiera y que le asegurara que no iba a haber ningún problema si no tenía tiempo o ganas o lo que fuera. Es muy curioso porque ambas, y supongo que todos parten como de un lugar de admiración, ¿no? Que no está a la par, digo, uno admira al otro, entonces, o al otro tiene temor o cierto reparo en comunicarse y pedir cosas.
ya llevan varios años, supongo que esa paridad se va logrando en ese vínculo que van armando y que se nutre no solamente de intercambios literarios, sino que ya pasan a intercambios personales. ¿Qué cosas comparten también, no? Digo, son dos mujeres, dos escritoras contemporáneas, supongo que también, más allá de los gustos literarios y de las tradiciones, tienen miradas sobre el panorama literario, sobre los circuitos, sin que le saquen el cuero a nadie, ¿eh? No descuerda. Pero supongo que hay también una conversación más actual y también más íntima en la que se va generando ese vínculo de confianza del que hablaba Esther. A ver, hay algo que dijiste que me disparó algo. Dijiste lo de la admiración como punto de partida. Me acordé de que Susan Sontag tiene un texto sobre la ética de la admiración, que dice, cuando vos admirás a alguien, o un escritor o una escritora habla de otro escritor con admiración o lo escribe, está subiéndose la vara a sí mismo, claro, o a sí misma, ¿no? Porque esa otra es la lectora ideal. Es lo que pasa. Entonces, eso es muy lindo, y es muy lindo también cuando esa otra persona responde del mismo modo y cuando empiezan estas afinidades que vos decís que también una comparte cosas de la vida y miradas sobre la literatura. Yo lo que siento con Esther es que también hay una protección muy especial entre las dos. Yo sé que a Esther le puedo ir a llorar si alguien me hizo una reseña que no me gustó. Sé que se la puedo mostrar y que va a ser objetiva. No sé, es como algo, y es muy, muy extraño poder lograr esa confianza, ¿no? Lograr la confianza de que la otra está ahí con esa misma vara de re alta, a pesar del cariño, sigue con esa mirada muy lúcida sobre lo que una está haciendo, y eso es muy único. Sí, supongo que influye mucho en los procesos creativos de cada una, ese acompañamiento y tener esa confianza y esa mirada lúcida que decías. Más allá de que puedan llevar adelante un proyecto en conjunto, te da la contención en tu proceso individual, ¿no? Tener con quién compartirlo. Sí, total. Sí, también hay algo de lo que vos decías, que deseas más allá de las afinidades, pero un poco las afinidades tienen que ver con esto de que se va generando confianza, Claro. Sobre todo con esto de que deseamos un poco riéndonos de lo excéntrico, de lo raro, porque hay algo que tiene que ver con cuando escribís o cuando te imaginás lo que vas a escribir, estás usando lo de Virginia Woolf, que es inevitable aparecer por ahí en el cuarto propio, es una cosa muy privada, de mucha soledad. Y sobre todo en un momento, hablando del panorama actual, donde no hay tanta apelación a la literatura de lo que se podría llamar la imaginación o de lo que ahora se podrá calificar como más delirante y todo eso. Encontrar una afinidad, encontrarse con un alma que comparte esos gustos o que dispara para ese lado, de alguna manera es una afinidad que va más allá del tema. Es como una forma de plantarse, de leer, de imaginar o hasta de soñar, me atrevería a decir, ¿no? Antes de que llegara el momento mismo de la página en blanco, que decir, uy, ¿a qué que le pasa lo mismo? Es alguien que va para el mismo lado. Eso ya mismo genera mucha confianza. Después me parece que a la hora de que se plantee la idea misma de una colaboración. Y tiene también que ver esto de la confianza y de pasarse los textos, que yo siento que una se está como cuidando la espalda, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con humor, entonces, bueno, una la puedes viciar mucho, ¿no? En soledad, cuando trabaja con humor. Entonces, una lectura así de alguien que una sabe por un lado que es incondicional y por el otro admira, entonces sabe que tiene que tiene un nivel y que una respeta mucho y que con esas dos coordenadas va a estar leyendo un texto que una puede entregar en crudo, es lo más. Y valorable. Sí, es lindo lo que decía Bettina de esa amiga es la lectora ideal, ¿no? Claro. Tener como esa responsabilidad por un lado y ese nivel de... Sí, después también tener el atrevimiento de los dos lados, ¿no? Y encontrar también el modo de comentar el texto de la otra, porque Claro. tampoco es fácil
comentar el texto de alguien que admirás y que tal vez encontraste algo para decir, que puede mejorarlo, qué sé yo. Esto es todo un tema, y con Esther se fue dando mutuamente, ¿no? Se fue dando muy naturalmente, de a poquito. Se lo bancan, si la otra le dice esto, sí, por acá no, esto... Sí, también empezamos con mucho cuidado, ¿no? Claro, claro. No fue de una, no fue de una. Fue la luna, claro. Sí, fue de a poquito. Fueron ganando confianza para ser sinceras. Bueno, como en cualquier amistad, ¿no? Digo, sí, y además como en un momento colaboramos juntas, entonces también eso se integró naturalmente, como decía Bettina, estábamos haciendo un libro juntas y en eso como... Cuenten, arranquemos con eso porque lo quieren contar. ¿Cómo es trabajar juntas? ¿Cómo es trabajar juntas? Divertidísimo, y muy, muy intenso, muy divertido, pero muy intenso en todo sentido, y ahí, hablando de lo anterior, y ahora vamos hacia eso, el nerdismo ganaba, quiere decir, lo más importante era el libro. Entonces, cualquier reparo que pudiera haber de parte de las dos, hasta... evidentemente hay una dosis de narcisismo siempre en el autor, ¿no? El que escribe con su texto, por ahí una se mató escribiendo y no es tan fácil aceptar una crítica, pero en eso me parece que las dos somos muy nerds, entonces lo más importante es el libro, cualquier comentario que viniera de la otra, que además está esto de la admiración y al revés, está deseando ese comentario, no lo está esperando porque va a mejorar, en este caso era, bueno, por el bien del libro, así que... Bueno, quiero... Sí, además, lo que pasó es que el libro empezó como a cobrar vida, era como se transformó, o sea, fue un libro que empezamos, que se nos ocurrió de a poco, pero en realidad nos lanzamos a hacerlo durante la pandemia, en un momento, el peor momento de la pandemia. Yo acababa de morir mi papá, yo estaba muy mal, con Esther veníamos leyendo juntas, una serie de autores y autoras que nos interesaban un montón, que tienen que ver con esto que comentábamos antes de Houdini, y con lo sobrenatural, y con el más allá, y el siglo XIX. Y de repente fue conectar con la tristeza que a todos nos trajo la pandemia, con luchar contra ese sentimiento que tuvimos todos de nada tiene sentido, para qué escribir, para qué leer, y como que creamos un refugio, ¿no? Nosotras lo vivimos así, el libro fue creciendo solo, y primero fueron solo lecturas, y tipo WhatsApps a cualquier hora, y emails a cualquier hora diciendo, mirá esto, y mirá lo otro, y mirá este link, y a veces estábamos todo el día metidas en el libro, no nos veíamos, obviamente, porque estábamos encerradas, pero era como estar en otro canal, realmente estar en otro, y además muy conmovidas con las lecturas, ¿no? Las lecturas que íbamos encontrando. Sí. Y digamos, empezaron en pandemia, ya tenían comunicación, las lecturas las fueron llevando a tener un proyecto en común. ¿Quién dice escribamos un libro juntas? ¿Cómo nos dividimos yo no me iba a decirle nunca eso a Esther. Si ella me decía escribamos un libro juntas, yo no me iba a animar. Y cuando me lo había dicho en un encuentro, yo pensé que me lo decía como, bueno, algo que alguna vez iba a pasar, pero no como un plan, hagámoslo ahora, ¿no? Y Esther, ¿te acordás cuando nos encontramos, que fue como en marzo del 2020, nos encontramos para tomar un café? 3 días antes de que empezara la cuarentena, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí estaba todavía enfermo mi papá, Esther se iba a ir de viaje y el viaje se canceló justamente por la pandemia. Y ahí me pareció que me lo estaba diciendo en serio, ¿no? Que como se dice, ahora. Escribamos un libro juntas. Arrancamos durante, yo creo que de marzo a junio del 2020, solo leímos e intercambiamos audios y mails y WhatsApp, pero te digo a un nivel que yo creo que mi pareja en ese momento me miraba como, ¿estás loca? ¿Haces el COVID? Maníacas. Y yo estaba como claro. De manía. Y después está el tema de, bueno, ¿cómo vamos a escribir el libro? Y cómo no teníamos como mucha idea al principio. Y todo empezó con un trago. Y todo empezó con un trago. Está muy bien, es un buen comienzo. Pero no tan literalmente. Habíamos hecho un esquema muy nerd, muy prolijito de cosas que nos interesaban, pero o capítulos o posibles temas, pero no sabíamos cómo entrarle a la escritura, que es el gran tema, ¿viste? Porque ¿cómo? ¿Escribíamos de a dos? ¿Escribíamos de a una? ¿Cómo? Claro. ¿Qué era? ¿Era un documento en un drive? Era un drive. Era un esqueleto, le decíamos el esqueleto del libro, estaba en el drive.
Pero bueno, no había escritura todavía. Y un día Esther me dice, bueno, ay, no sé qué, ¿cómo fue? Me acuerdo que leí un mail que decía, estaba jugando con los textos, quise empezar a escribir algo y no sé. Te lo mando a ver qué pensás. Y lo que me mandó era la receta de un trago que tomaba uno de uno los de esos autores. autores. Pero era un trago muy gracioso, porque tenía que ver con lo literario, tenía que ver con los estados de conciencia, tenía que ver con todos los temas del libro. Y yo me acuerdo que era un texto muy breve y que yo lo leí y dije, ah, bueno, esto es lo que quiere ser. Yo entonces le mando, y entonces ahí fue como divertirnos una catarata. mucho. Claro, yo le mandé una cosa sobre un perfume que usaba ese mismo autor, y entonces empezamos a escribir, yo digo, el libro como por los márgenes, como por alrededor de los Sí, protagonistas. si no, no sé cómo hubiéramos hecho, porque era mucho, tanto, lo que creo que pasa cuando investigás tanto, y nosotros teníamos tiempo en ese momento, porque bueno, Claro. lo bueno de lo malo, de todo lo triste que Claro. estaba pasando, es que el tiempo se estiró, el tiempo se convirtió en otro tiempo, entonces Bettina estaba dando clases y tenía otros proyectos, yo estaba con una traducción, pero en lo que No quedaba en el salíamos. libro, claro, los tiempos se estiraban y de otra manera, creo que la noche también, por ejemplo. Porque se estaban Yo me divirtiendo acuerdo, además. pero muchísimo, pero toda esta Claro. investigación era por dónde íbamos, que era muy serio. Curiosamente también muchos de estos escritores que leíamos eran muy amigos entre ellos también, así que ahí había algo como, algo Había que tenía que ver con la amistades y había amistad. rivalidades que a la vez eran amistades, ¿no? Porque eran Sí, coincidencias. Entonces el libro es un libro que es un libro de no ficción porque trabaja con las vidas de varios autores, pero que en realidad tiene tanto fue tan intensa la escritura que parece como una novela, ¿no? Parece una novela. Entonces creo que lo escribimos como si fuera una novela. Y pero después de había que ese... entrar. No, sí. No, pero como decía ella, había que entrar por los costados, así que empezó con tragos, perfumes, animales, monos, todo lo que Perros. acompañaba para Sí. llegar como al núcleo. Yo me Perros, acuerdo monos. de haber charlado con Bettina en algún momento y que me contó que estaban en un intercambio frenético de nerd, de información y de investigación, y que eso, además de que se estaban divirtiendo mucho, ayudaba también en un momento donde el tiempo te quemaba las manos, ¿no? Por no decir la cabeza en pandemia. Sí. Y después de que entraron por esos márgenes y que, bueno, fueron como, supongo que fueron encontrando un tono, porque creo que un desafío para escribir a cuatro manos es encontrar un tono que las represente ambas. Sí, totalmente. Sí. ¿Y qué? Sí. Se pusieron a escribir y una editaba a la otra, una le decía cómo se dividieron capítulos, cómo se encuentra ese tono entre dos personas que escriben de manera diferente. Fue medio solo Yo no ocurrió. sé cómo hicimos. Las dos teníamos favoritos y favoritas, ¿no? Entonces había zonas de interés que decantaron solas en la lectura, aunque las dos leíamos en conjunto muchas obras, había algunos autores que claramente eran más favoritos de Esther que míos y así, y entonces esos capítulos solos fueron decantando. Pero también compartíamos, ¿no? Porque no era como este es tuyo solo. No, y yo no y puedo se cruzaban. se cruzaban porque eran autores que fueron contemporáneos, entonces, no sé, por decir algo, un autor que aparece mucho en el libro es Oscar Wilde, y ese es un autor que evidentemente tocó todas las vidas de su época. Era inevitable que Wilde apareciera al contar la historia de otros, ¿no? Entonces, yo escribí unas partes de Wilde, pero también aparecen otras partes en las que escribió Esther, pero como es un libro muy libre, lo que hicimos es una estructura muy libre, que se va interconectando como en un tramado que tenés que hacer mientras vas leyendo, o sea, tiene como capítulos que son como cuentitos, entonces el personaje vuelve a aparecer en otra parte del libro con otro cuentito, entonces eso fue ocurriendo solo, y si bien creo que obviamente no tenemos el mismo estilo, no tuvimos que intervenir en los textos de la otra, excepto, no por en cuestiones de tono, excepto cuando había algunas cuestiones que por ahí no funcionaban. Creo que armónicamente se podían leer, ¿no? Hasta que llegamos al punto, que fue el punto máximo de la colaboración, que hubo 2 capítulos que lo escribimos juntas. Sí, eso fue muy divertido, que fue Eso fue como divertido. casi cada vez exquisito. Lo que nos Claro. ayudó mucho también, me parece, es que algo que nos fuimos proponiendo a medida que escribíamos era que
como es no ficción, o sea, hay algo de ficción que está hecho en el armado, pero no hay nada inventado. Si la ficción Sí. fuera inventar datos, si fuera, vamos a suponer que sí, para no irnos para otro lado. Pero como no estábamos inventando datos y lo que estábamos contando era ya de por sí tan increíble. Entonces, nosotras mismas nos moderábamos un poco. Y me acuerdo muchas Claro. veces en esos chats que teníamos, porque nos mandábamos WhatsApp, hasta nos pusimos una hora. En un momento me acuerdo que decíamos, bueno, llegó la hora, que era más o menos al atardecer. Tenían una porque si no, rutina. teníamos una rutina porque Era si la no, hora en que enloquecíamos. claro, porque ya habíamos estado leyendo o escribiendo todo el día, así que más o menos 7 de la tarde empezaban los mensajes como para no invadir a la otra con los datos de la lectura ajena Claro. o de la escritura ajena, dejarla laburar todo el día y aparecer. Pero en un momento decíamos, bueno, contemos, porque el peligro era, por ejemplo, no empezar a bajar línea o no O empezar a hacer mucha algo información. Claro, o ¿y pasar quién información. organizaba esa información? ¿La iban organizando entre las dos? Y nos íbamos avisando, claro, contando, por Claro. ejemplo, no sacar conclusiones teóricas, sino más bien si teníamos a toda esta gente haciendo esto o estos escritores pasando por estas situaciones tan espectaculares en cierto punto, tan espectaculares narrativamente, que hablaban por sí solas, bueno, por más de que fuera muy tentador hacer comentarios narrativamente, decir, uy, está haciendo esto, o sacar una conclusión, nosotras solas fuimos calibrando a medida que escribíamos y nos dábamos cuenta que lo mejor era dejarlos solitos y contar. Y eso me parece que también nos dio como un tono común, ¿no, Betina? Me parece Sí, que fue sí, como sí, sí. armando algo un poco uniforme. Sí. Podríamos decir que entonces los 2 años, de 2 años ahora, se han dedicado en esta amistad a este proyecto en común. Ahí que vuela cualquier otra lectura, ¿no? Todo está enfocado en el universo sobre el que están escribiendo. O sea, cada vez más lecturas Sí, nerd. sí, nos Sí, convertimos en nos, especialistas. nos internamos y fue como un curso acelerado de literatura británica europea del siglo XIX, principios de las primeras décadas del XX. Y sucede algo muy extraño, porque cuando empezás a leer tanto, porque por suerte se consigue mucho en internet de esa literatura, porque ya pasaron mucho, está todo liberado, te das cuenta que, claro, los únicos otras personas que leyeron de esa manera son los académicos. Obviamente los que son especialistas de la academia leen esta literatura porque es su corpus, pero la leen desde otro lugar. No la leen diciendo, mira, qué locura, no sé, que Yeats cuando era joven pensó que podía resucitar el espíritu de una rosa, que se podía quemar la rosa y resucitarla, ¿no? Eso en sí es una escena narrativa hermosa. Y está en algunos comentarios y biografías de Yeats, y está en algunos textos de él, en sus autobiografías, pero está perdida esa escena en una serie de datos que le interesaron más a los biógrafos como para hacer una crítica literaria de su poesía. Digamos, no está puesta en primer plano. Y yo creo que lo que hicimos mucho fue leer, ¿no?, y volvernos especialistas en ese lado más íntimo de estos autores y su conexión con lo sobrenatural, pero vivida como algo cotidiano, ¿no? Curiosamente, Houdini no está. No, al final quedó afuera del libro, no dejaron. llegamos. No llegamos porque era mucho y ya era otra década, empezaba ya Pero el se lo siglo XX. dedican, le dedican el libro. Mirá, Al tendría espíritu, que estar, sí. tendría que estar Sí, dedicado a él, porque además él, sí. bueno, una de las anécdotas de Houdini que nos unió mucho en esas charlas previas a hablar del libro, tiene que ver con volver del más allá. Eh, porque Total. él quería desenmascarar a los falsos mediums, así que Pero a la vez también quería creer, entonces había inventado un código con la mujer, con su esposa, le había dicho una frase de una obra de teatro que iba a ser la frase que él iba a usar si volvía como espíritu en una séance después de muerto, ¿no? Entonces ella, después de que muere el marido, organiza una serie de sesiones espiritistas para ver si se pueden comunicar. Y siempre con distintos medios y ninguno la pega con la frase que habían puesto en común con el marido. Al punto que después creo que la historia era así, en una sesión aparece alguien, un medium que transmite la frase tal cual, pero después se prueba que él había tenido acceso a esa conversación o a esas cartas que que Houdini se había mandado con la mujer, entonces había sido un fraude. Al día de hoy hay un club de magos que sigue reuniéndose en sesiones de espiritismo a ver si logra comunicarse
Porque dejó Houdini. una recompensa millonaria, Houdini. Es muy lindo Además, eso. Ah, sí, muy Sí, bueno. es muy eso me lindo. había Sí. olvidado. Entonces, claro, fíjate que si vos tuvieras que contar estas historias en un libro, es inabarcable, porque Inabarcable. ya de por sí podrías escribir todo un libro solo sobre este personaje, ¿no? Y eso también fue un desafío, porque cada uno de estos personajes que elegimos tenía historias similares, historias así, escalofriantes, donde hay además, no es una historia de, digamos, de terror o simpática nada más, hay mucho sentimiento ahí, hay muchas emociones en juego, ¿no? Son personas que se tomaban muy en serio estas cosas. O Era sea que le gente van que a... quería comunicarse con amigos, Claro. el tema de la amistad, el tema de los hermanos también era mucho, y era gente que realmente se quería comunicar. Así que bueno. Pensaba quién les va a presentar el libro ahora, ¿no? Si ambas se presentaron el libro, si ahora tienen los libros. Tenemos que invocar a alguien. Van a tener que hacer una sesión espiritista Sí, podríamos hacer una para mesa. la presentación del libro. Sí, estaría ahora bien. tenés que estar en la mesa y Sí, traemos yo traemos una medium y hacemos que canalice todos los espíritus. Y se presentan entre ustedes, ya que como que tiene la génesis de la amistad, arranca en esta timidez de conocerse, de presentarse novelas una a la otra, para finalmente concretar un proyecto en común. Pensaba si en estos años de amistad ¿se acuerdan de algún libro específico que les hubiera gustado mucho y que le dijeron a la otra, tenés que leer esto, más allá de la investigación, un libro querido por una, ¿no? Algo en el que se hayan recomendado, se hayan encontrado como hito también de la relación o de la amistad? Uy, sí, varios, ¿no? Varios. Me voy a acordar concreto. Me voy a acordar de lo más reciente, ¿no? Hacia atrás. Últimamente hablamos de muchos libros. Bueno, hablamos del El corazón del daño de María Negroni. A mí me lo recomendó Bettina, por suerte. Ni bien salió el libro. Una maravilla. Yo le recomendé a Bettina la biografía de María Luisa Bombal, de Diego Zúñiga. Esto es de lo más reciente, pero siempre nos estamos recomendando. Claro, libros. eso, digamos, leen algo y les dan ganas de recomendárselo a la otra, una a la otra, decir, le encontré esto, léelo. Sí, y sobre todo con lo contemporáneo eso está bueno porque hay tanto para leer, son tantas las novedades que una no sabe, es como no tenés un norte, es como difícil, porque también a veces hay libros que circulan mucho, pero bueno, circulan por otras razones, ¿no? Tal vez no son los libros más literarios, ¿no? Los que más se ven. Entonces está bueno en eso también, esto de la amistad es hacer una guía, ¿no? Tener como una guía en ese mar de libros. Sí, porque uno también puede ir haciendo ese mapa de lectura a través de las recomendaciones. Yo leí tu recomendación, Bettina, de María Negroni, y me lo compré y me fascinó, y después se lo regalé a una amiga. Entonces, ¿ves? Bueno, funciona, ¿no? Y además yo me puse hace ya unos años en la cabeza que si yo realmente recomiendo algo en las redes, algo tiene que ser algo que me haya encantado. O sea, que más o menos me gustó, no, tiene que ser algo que yo diga, tenés que leer esto, ¿viste? Sí, uno que te conoce dice, si lo recomendó es porque es bueno, entonces... Porque le gustó. Porque las amistades, digamos, más allá, van funcionando así también, ¿no? Uno sabe los lugares de interés. Bueno, y hay una autora que yo también leí por Esther, que es Mariana Dimopoulos, que yo no la conocía, pero esto fue hace más tiempo, y el primer libro que leí creo que fue pendiente, y fue porque creo que Esther vos sacaste algo en Radar, ¿no? O no sé, me acuerdo si era una nota o te preguntaron y comentaste este libro y lo leí y me fascinó, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy lindo, esas coincidencias también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, bueno, y ahí con Mariana y Ariel Magnus también hay una amistad muy grande, no colaboración. Creo que lo de la colaboración es algo muy, muy específico, muy, muy extraño, curioso, que hasta que se le ocurra, ¿no? A dos escritores, pero ¿Habían Mariana tenido y Ariel. experiencias de colaboración? Yo había tenido experiencia antologando con Angie Pradelli, que también es una gran amiga escritora, con la que nos pasamos borradores, pero no de escribir. Creo que escribir es totalmente diferente. Hay muchas cosas de La obligación de ser genial, de Bettina, el libro de ensayos, que
cuando yo pensaba en esta charla que vamos a tener, yo decía, bueno, todo lo que una comparte cuando escribe, por ejemplo, el secreto, cuántas veces uno está escribiendo y mantiene en secreto lo que escribe, Claro. es una forma de protegerlo, de alguna manera cuando contás lo que estás escribiendo, lo voy a decir, perdón, me tira muy prosaicamente, ¿no? Pero al contar lo que estás escribiendo ya lo estás saliendo de esa zona de silencio y lo estás poniendo en otro registro, entonces es muy difícil la colaboración, porque estás alternando ese silencio y ese secreto, pronunciándolo, diciéndoselo al otro. Tenés que tener mucha confianza porque es casi como estar soñando al lado de alguien. Es ese momento como un poco loco, ¿no? Y vos pensás que además consciente. esos fueron 2 años y durante esos 2 años ninguna de las dos habló del libro con nadie. No, sí, ¿No? ya lo sé. Recién ahora estamos empezando porque lo terminamos, pero tenemos una cosa medio supersticiosa en torno a este libro y a la escritura en general, ¿no? Y en esa escritura en conjunto, ¿abandonaron cualquier otro proyecto personal o también pueden mantener un proyecto individual en paralelo? Mientras estábamos con el libro, yo sí escribí algunos de los ensayos de La obligación de ser genial porque era otro género, porque era un libro que ya tenía varios ensayos y lo quería armar, y la pobre Esther tuvo que leerse algunos en borrador, porque como estábamos a full con la colaboración, también le enchufé un par de esos ensayos, los leyó ella así como en bruto. Porque bueno, también tenían que ver, ¿no? Esto que estamos diciendo, lo del secreto, me acuerdo el último ensayo del libro, que es un epílogo, y que me daba un poco más de inseguridad, también lo leyó Esther en el proceso, así que sí, ese libro acompañó nuestro libro en parte. Sí, pues yo seguí traduciendo y algunos cuentos, pero la verdad que tenía ahí un embrión de novela, pero nada, se cruzó esto, me gustó mucho más. Yo voy atrás, sí, yo también. Atrás del proyecto que sí, que pinta mejor, y esto era lo que entusiasmaba como algo nuevo y que de alguna manera tenía que ver con muchos temas que a mí ya me venían convocando de antes, y encontrar este sincro, sí, yo no me lo perdía. No. Y el libro ya está, el libro está escrito, yo lo sé por ahí. Sí. Digo, es un momento, todo el proceso de afianzar esa amistad, ese intercambio, de encontrar un proyecto, de enloquecer con la búsqueda de datos. ¿Qué les pasa ahora porque es mucha adrenalina llegar a un proyecto, poder concretarlo, haber encontrado una voz juntas? Está bien que ahora falta otro proceso con eso, que será la publicación y presentarse y hacer la ronda de tragos. Eso estaría buenísimo. Hacer el trago. Yo creo que la presentación tienen que servir el trago ese va a ser complicado, van a terminar todos un poco locos, pero está bueno. Lo hacemos. ¿Qué pasa ahora después de ese momento tan adrenalínico? ¿Cómo continúa esta amistad que ya tiene, por supuesto, una base muy sólida, ¿no? Bueno, se dispararon, hay algunos así, proyectos embrionarios disparados. No paran. No, y además, yo no sé cómo voy a hacer, pero a mí, en lo personal, tendría que tener media biblioteca vacía para llenar con todas las lecturas que se dispararon a raíz de este libro, que el libro termina físicamente, digamos, en un momento que tiene que ver con la literatura inglesa hasta cierta época, pero en nuestras conversaciones y todo, la prolongación del libro llega hasta la Argentina y llega hasta hace no tanto tiempo. Muchas cosas que no podían entrar en el libro, que podían ser perfectamente otro libro, y también un par de proyectos de traducción en conjunto, porque hay autoras, sobre todo mujeres, no traducidas o poco traducidas de esa época, que son alucinantes y que estaría buenísimo que se conocieran en castellano, ¿no? Sí, bueno, sí, para traducir quedaron varios proyectos así de traducción, y escritoras impresionantes, bueno, como está pasando últimamente ahora, por suerte, creo que vamos a poder traducir, porque hay así hay campo para traducción de autoras que es rarísimo que no sean conocidas, porque eran publicadas por editoriales muy conocidas en ese momento. Escritoras que fueron importantes y que ahora están ahí como olvidadas. Mucho para hacer. Sí, yo que las conozco ambas y que sé que son amorosas,
les voy a poner así un toque emotivo, ¿no? Porque las veo entusiasmadas y creo que ese intercambio las ha nutrido a los dos en muchos aspectos, ¿no? En lo personal, en lo literario. ¿Qué se podrían decir una a la otra sobre esta amistad, ¿no? ¿Cómo podrían definirla en qué les ha cambiado en la vida, ¿no? En la vida de los últimos años y en la vida laboral, o lo que ustedes quieran. Está difícil, hay que decir una sola cosa, además. Bueno, lo que más frase. A ver. No, yo tengo para decir gracias. Y ayer estaba leyendo lo que le dijo, voy a parafrasear a alguien, porque me parece que alguien lo dijo también, lo que le dijo Bukowski a John Fante, aunque son dos escritores que no tienen nada que ver con cómo escribimos Bettina y yo, pero Bukowski le dijo a Fante que le agradecía porque él le dijo que significaba mucho, porque en un momento especial de su vida y de su vida como escritor, profundamente lo había hecho sonreír de nuevo. Y yo le quiero decir eso a Bettina, porque me refiero al hecho de estar, de cuando uno se le pinta una sonrisa escribiendo, leyendo. Y creo que a mí me pasó eso con esta colaboración y se lo agradezco profundamente. Y además en la pandemia, esta alegría profunda de haber escrito y este entusiasmo. Así que bueno, gracias por eso. Fue un placer. Sigue siéndolo. Es difícil decir algo mejor que eso. Yo creo que, por completar, porque siento exactamente lo mismo, pero iría un poco más allá en el sentido en que en un momento donde el mundo se había paralizado y parecía que nada tenía sentido, mucho menos la cultura o la literatura, encontrar ese amor, porque esto ha sido como volver a conmovernos con los libros de hace un siglo, ¿no? Y las dos nos conmovíamos, pero profundamente. Entonces también eso me devuelve a mí a la verdadera literatura, que nunca es algo que sale del yo. Nunca es algo nada más que es para expresarme yo, para contar mi idea, mi historia. También es otra cosa, también es dejarse atravesar por los otros que también vivieron cosas como las tan terribles. Digo, esa generación no vivió una pandemia, pero sí estaba la de la influenza y también la guerra, ¿no? Vivieron catástrofes, fueron vidas atravesadas por catástrofes y dejaron textos hermosísimos que hoy mismo te hablan de este presente. Entonces, leerlos juntas, yo nunca hubiera leído con la profundidad que los leí si me hubiera hecho este libro con Esther. Entonces, es como volver a encontrar cómo la literatura es capaz de salvarte. No solo leyéndola, digamos, un siglo después, sino también escribiéndola, haciendo que eso vuelva a aparecer en este siglo en otra forma, con otro libro. Le volvió para mí a dar sentido al hecho de escribir y de leer, Esther, así que gracias. Ay, qué bueno. Ay, es un hermoso cierre para percibir y entender y habitar la literatura como un espacio de encuentro, ¿no? Y de salvación y un espacio amoroso, además, donde se pueden construir muchas buenas relaciones y lindos vínculos, además de buenos libros, porque ya queremos todos y todas, queremos leer el libro de Esther y Bettina. ¿Se puede decir el título o no? Podemos, Esther, no sé. Dale, sí. Sí, se llama La aventura sobrenatural. Ah, me encanta. Esperamos tenerlo muy pronto. Chicas, ¿quieren decir algo más? No, gracias. Quedémonos con la idea de la literatura como aventura, porque viste qué linda que es la palabra aventura, ¿no? Porque incluye tantas cosas, incluye lo bueno y lo malo, incluye un montón de cosas, y te trae a esa literatura, por lo menos que era la que yo leía cuando era chica, ¿no? La literatura de la invención. Entonces eso me quedamos con eso. Bueno, gracias Esther, gracias Bettina. Gracias a todos y a todas. Sigan atentos a las actividades del feedback y espero que hayan disfrutado muchísimo de esta charla. Yo la disfruté muchísimo, las quiero ambas, las admiro ambas y me encanta que se hayan encontrado para sonreír y darnos su literatura que admiramos tanto. Muchas gracias. Gracias, Pau. Gracias.